Alguien me dijo que México no permite que las personas renuncien a su nacionalidad. Por eso, por ejemplo, al hacerse alemanes, los mexicanos pueden tener doble pasaporte a diferencia de otras nacionalidades. No, lo que hay es tratados de doble ciudadanía. Los países que tienen tratados de doble ciudadanía la respetan. Hay países que te exigen renunciar a tu nacionalidad para adoptar la de ellos. Y sí los hay. Y no es que México te lo permita o no te lo permita. O sea, tú tienes derecho a renunciar a tu nacionalidad también, por supuesto. Yo nunca lo haría, pero aprovecho que España y México tienen un tratado de doble nacionalidad. Yo pensé que no se podía renunciar. A mí me tocó renunciar a la nacionalidad colombiana para recibir la alemana, probablemente porque Alemania no tiene tratado de doble nacionalidad con Colombia, ¿no? Chitiva, mira, dice: cuando tú hablas sobre la identidad me siento menos culpable de haber renunciado. A ver, es que no renunciaste a nada. Lo que te dio Colombia, la parte de ti que es colombiana, la forma de hablar, los gustos gastronómicos, la cultura, probablemente la literatura, las amistades, los paisajes, todo aquello que es Colombia, que no es una nacionalidad, que no es un país, que no es una nación. Sí, se delimita como nación, pero la nación es todas las experiencias que te da su realidad, su geografía, su gente, sus animales, sus seres vivos, todo, sus costas, sus montañas. No renunciaste a eso, renunciaste a un pasaporte que es absolutamente circunstancial. Absolutamente circunstancial. Mira, mis 2 hijas nacieron en México. Son mayores. En el 97 vinimos a España y las traje aquí y fuimos al pueblo de mi abuelo, que ya la casa del abuelo pues no existe, fue derrumbada y se construyó ahí una casa para unos señores que los usan de fin de semana. Pues, estos pueblos se funcionan mucho así, como lugares de fin de semana para quienes viven en las ciudades. Pero el hórreo, es decir, esa especie de granero de 4 patas asturiano, no se puede tirar porque tiene un valor histórico, está protegido históricamente los hórreos en Asturias. Entonces las llevé al hórreo, que se supone que fue el de mi abuelo. Y les dije: ustedes salieron de aquí, ya saben de dónde salieron. Ahora el mundo es de ustedes. Pueden vivir donde quieran. Patria es el lugar donde te ponen de cenar, para empezar. Pueden vivir donde quieran, pueden estar donde quieran, pueden hacer lo que quieran. El mundo no está delimitado por fronteras para uno que no cree en las fronteras. Mis 2 hijas viven en Canadá. Está casada con un chico que es de origen, no me acuerdo, creo que es serbio. Pelirrojo enorme el tío. Y otra está casada con un chico que es medio, no sé de qué parte de Europa, y de una madre japonesa. Viven en distintos lugares de Canadá. Pueden decidir vivir mañana en Alemania o en Tuvalu, en Australia, en Colombia, da igual. No se renuncia a una nación al renunciar a una nacionalidad, se renuncia a la burocracia del pasaporte. Pero nuestra experiencia vital está dada por otras cosas, ¿no? De nuestra nación y de la que no es nuestra nación. ¿Por qué voy a hacer menos las maravillosas experiencias que puedo vivir en Londres por el solo hecho de que no soy británico? No, lo siento. Eso es parte de la experiencia humana y por lo tanto es mía. Y si no les gusta a los británicos, se joden. Y si no les gusta a los parisinos que yo visite París y me guste París, o a los romanos que yo visite Roma y lo considere parte de mi legado, o que vaya a Chichén Itzá y lo considere parte de mi legado, pues es problema de ellos, no mío. Yo tengo toda la experiencia humana a mi alcance y puede conformar la suma de la experiencia que tengo como ser humano, lo que me construye emocional, intelectual, socialmente. No puedo ser tu amigo porque tú eres argentino, palestino, judío, negro. Es totalmente absurdo. Así que no. Por eso digo que la identidad es idiota. La identidad la construye uno dentro de sí mismo, pero tiene que partir de darse cuenta que es igual a todos los demás. Así que no eres culpable de renunciar a nada.
Dicen que los inmigrantes somos extranjeros en 2 países. Pues, mejor seamos extranjeros en todos los países o seamos ciudadanos de todos los países.